sea, yo sí algún día espero tener una de esas. No, o La va a sea, dominar la culebra ahí. compañero que sacaba las bolitas, se escondía las bolitas. Le succionaba, no sé cómo decirle al rojo, al otro sujeto rojo. Un podcast loco para desconectar. Por vayas luego juntos vamos a arrancar. Prepárate porque esto va a explotar. Volviendo el alma sin parar. Ritmo funky que te va a contagiar. Sube el volumen, vamos a empezar. Volviendo el no para gozar. Hola a Hola a todos, todos, bienvenidos bienvenidos a Webby a Ando. Webby Ando. Eso. ¿Cuál es el tema de hoy, Luis Fer? Cuéntanos. El tema de hoy es mi primera vez, pero mi Híjole. primera vez con la tecnología. Eh, Sí, Ya nos porque quedamos picados del último capítulo que estábamos como recordando cosas antiguas, entonces creo que es un buen tema el hablar de mi primera vez con la tecnología, el primer contacto que tuviste con la tecnología. ¿Cuál fue, Sebas? chuta, mm, verás, me acuerdo así que de full chiquito había una computadora, pero no era como las computadoras que tenemos ahora. O sea, era literalmente la pantalla y ¿Ya? era como tomate, se veía como cositas tomates. Y había dos juegos, uno era el Mónica San Diego y el otro era uno de fútbol que tenías que aplastar los botones en el teclado y pateaba, pero era súper chévere porque veías como que pateaba y la animación de que salía volando el arquero así. Entonces, ese es mi primer recuerdo de una computadora como tal, ¿ya? Porque de ahí sí tuve el Nintendo, el primer Nintendo donde jugaba el Mario, el primer Mario que hubo y ese que era de disparar a los patos. No sé si Ahí te ese acuerdas. era buenazo, sí, 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 el que te acaba de disparar el pato y tenías un perrito ahí al lado en la pantalla. Ajá, Sí, sí, ¡wow! sí, ¡Wow! eran Cuando cagues. le disparabas al pato. Y luego me enteré que podías como que disparar a una, o sea, apuntar a una luz, una lámpara, ¿Ya? y te hubiera dado así full puntos ilimitados porque eso era como que con luz. Era el hack de ese juego. Ajá, sí. Pero claro, a Como, esa edad no me como, acordaba yo. sí, como los hacks de antes en las consolas igual te acuerdas que tocaba soplar el cassette del disquete para que lo Para que lea funcione, y sí, sí, es funcione, ajá. verdad. Y también, por Excelente. ejemplo, tenías que tener anotado porque era imposible. Me acuerdo en Mortal Kombat que había Ay, sí, los full combos, los combinaciones. fatalities y eso. Ajá. Y Sí. chuta, yo me acordaba que era un atrás, atrás, abajo y Y creo que era. ¿Qué dices que te daban para atrás, atrás, abajo? ¿Qué dices? No, no, Me no, perdí que ahí. disparaba. Yo siempre jugaba en el Mortal Kombat con el Sub-Zero. Entonces Ah, ya. disparaba ahí esa bola de hielo. Sí, 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 sabes que también era un cague de risa o sea, lo que dices, las primeras computadoras era un goce, porque es lo que conversábamos alguna vez, que antes tocaba vestirles a las computadoras, porque era como que cuando acababas de usar, ponías el protector de la pantalla, ponías el protector del CPU, ponías el protector del teclado, y era todo un drama usar y dejar de usar la computadora, porque eso era súper tardado, era una pendejada eso. Oye, pero yo no sé, o sea, no sé si funcionaba o no funcionaba, porque incluso las pantallas tenían una protección para que no te quedes ciego y Claro. siempre le ponías ahí. Pero no sé si Uy, pero funcionaba. a ver, quizás esa protección de la pantalla, quizás ya te la Ya, compro porque ajá, ya la luz ultravioleta y en ajá. esa época de ley las pantallas por poco te daban cáncer a los 20 minutos de usar. Pero, pero no sé si el poner el protector, porque por ejemplo aún hay computadoras que son como que la torre, el CPU, Ajá. y ya nadie las cubre, o sea, se llenan de polvo, las abres y las limpias y se acabó el tema, o Y sea, no, de hecho no sé por qué. ahora le ponen los vidrios así para que se vea todo adentro, así bien chévere. Claro, O sea, yo sí algún día espero tener una de esas. No, cuando seas gamer y hagas streams claro, hay, de gaming. hay, hay de tener una de esas torres, le dicen ahora. Pero claro, me acuerdo antes tocaba ponerle ahí la pijama para dormir. Y yo cacho que esas cosas sí se han de haber calentado, o sea, se quemaban porque jugabas full tiempo o estabas ahí full tiempo en la Ah, computadora.
¿Y te acuerdas también cómo eran los mouse? Eran un cague de risa porque eran con la Ah, la bolita y tocaba bolita. destapar, cuando ya se trababa, tocaba destapar esa cosa, limpiar la bolita como te gusta y regresarle. Sí, era un cague eso también. Sí, cierto que y cuando estábamos en el colegio, claro, te enseñaban el paint, ¿no? Y eso, Claro, y siempre había el compañero que sacaba las bolitas, se escondía las bolitas. Y se llevaba las bolitas. No le sí, dieras vos así en tu no, colegio, el que se llevaba yo las bolitas. no, yo no, no, no. Para jugar en el futbolín creo que era bueno de esas bolitas. No sé, nunca me robé. Pero sí es verdad. Ahora que lo piensas, cacha, teníamos una materia que era como Computación. computación Ajá. y era como que te enseñaban Word, Excel. Bueno, nunca creo que enseñaron PowerPoint, pero Word, No, Excel, Paint. te enseñaban Paint. Ajá. Y es como que dices, o sea, ahora es como que las nuevas generaciones ya vienen por default con todo ese conocimiento y Sí, sí, cosas así. sí. Por Sí, ejemplo, es sí. la típica, alguna vez jugaste de ley, Buscaminas, y te aseguro que no entiendes cómo funciona el juego. O sea, Sí, solo sabes verdad. que si aplastas la mina explotas, pero el otro día estaba viendo que existe una lógica detrás de cómo saber dónde puede Hay haber una bombas. mina y todo eso. Entonces, súper loco, pero es la típica. Yo por lo menos siempre jugaba como que aplastando ya la mierda y te explotaba la bomba y se acababa el juego. De hecho, yo pensaba Entonces, que de eso se trataba el juego, de que si sacabas una bomba te morías. O sea, de eso se trata el o juego. sea, de eso se trata, pero Pero hay una claro, forma, hay una ajá. lógica. Es como que si sale uno es porque hay una bomba a un paso o al lado de eso, Exactamente, ajá. sí. Sí, pero bueno, yo me acuerdo después salió uno que era como una máquina ¿cómo se llama? Las pelotitas que hay en el Playzone, que les jalas y no es paintball, Pinball, pinball, pinball. pinball. Ajá, ese también era Sí. chévere, ese juego También era era de chévere. Space, ni sé qué. Sí, 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 sí. Space Pinball, creo. Y el típico solitario ese también. Alguna vez sí gané, Ah, sí. unas cuantas veces. Bueno, solitario sí era viable ganarle. El que era jodidísimo era este del Buscaminas. De ese sí no se ganaba, pero por nada del mundo. ¿Sabes que también era un goce ahora que lo pienso? El cómo eran los primeros celulares. Por lo menos el primer celular que yo tuve me acuerdo, era un Samsung con tapita. Era una pantalla súper chiquita y era pantalla solo azul. Entonces era la típica que te funcionaba solo para llamar y máximo por ahí un mensaje de texto, pero de la operadora o algo así. O sea, ¿Y no no funcionaba tenías para más. el Nokia 1100, el mítico? Claro, pero ese según yo fue después, porque No. ese Nokia ya era pantalla verde y Ajá. contrastes con gris, creo que era. Sí, sí, sí. Pero antes habían otros, o sea, por ejemplo, este Samsung que te digo, y era, bueno, no sé cuál sería antes, pero sí tuve también ese, pero era como que súper básico. El Nokia, cacho que la pantalla era incluso más grande, por eso pienso que fue después de ese Nokia, el mítico, el No, ladrillo. no era grande, era pequeña, creo yo. O sea, no era que bestia, que grande como las pantallas de ahora, que como te gusta Quizás entre más grande mejor. hoy se has venido, pero desde las bolitas del mouse y todo, pero... No, pero sí era un chance más grande que este del Nokia, del Samsung que te digo. Era full raro. Ahí yo uno azul, sí, 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 me acuerdo, uno azul. Creo que en ese me traumé con el Spider, que era, o Snake se llamaba el juego. Snake era, ajá. Ajá, Sí, el sí, sí. primer Snake, ese sí era juegazo, y ¿hasta qué nivel llegabas? Porque yo me acuerdo que, chuta, sí, sí, o Estaba a sea, dominar la culebra ahí. Sí, sí, sí. Pero no era tan bueno en ese juego. Iba a decir en dominar la culebra. Pero no era tan bueno en ese juego, pero, o sea, sí era como que fresco. No sé si luego ya cuando ya salieron los Nokias que eran a colores, ahí había un juego que se llamaba Ball y era como, o bueno, creo que se llamaba así, pero era una pelotita que roja que tenías que ir saltaba. pasando por los niveles, ajá, Ajá, sin que se pinche o alguna mierda ajá, así. ajá, sí, sí, Ese sí era sí. un juegazo, ese sí era un Sí, 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 me juegazo. acuerdo. Ahora que lo dices, sí me acuerdo que era una bolita que tenías que ir saltando y que no se Sí, tenía que oye, caer. exacto. ¿Sabes qué también me acuerdo ahorita que estaba pensando en las clases de computación? Era la típica, no sé si alguna vez te mandaban a hacer alguna presentación o algo, y era la típica que siempre usabas de este word art y ponías letras fosforescentes. ¿Te acuerdas que Ah, era y esto como que podías doradas, poner, así te mandaban ajá, deberes para que hagas, sí, 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 ponías cierto, como que cierto. en 3D, ponías curvadas con sombra y huevos así. Era un goce eso, porque te pasabas horas de horas en eso y es como que dices ahora, es malazo eso, o sea, es Sí, una tremenda pendejada. no, nunca usas, ahora ya hay el Canva.
Ese man. Para que Pero sí, 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 es veas. verdad. ¿Qué ¿Te más? acuerdas también? No sé si te acuerdas de las computadoras cuando reproducías la música en Winamp, creo que se llamaba, que era este rayito, tenía un icono de un rayo. O O sea, sea, las canciones que te bajabas de Ares siempre eran en Winamp. o sea, yo me acuerdo que cuando no era tan chiquito, pero sí era chiquito, jugaba un juego que se llamaba Habbo, y ahí podía ser DJ. Entonces habían radios en línea y ahí usábamos este que dices porque se podía conectar a un servidor y podía reproducir todas las canciones que tú Ah, ¿en querías. serio? Ajá. No, no he jugado si nunca jugué, ni ¿No idea. has jugado? Fue chévere, era Jabotel. No, 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 eso sí nunca jugué. Qué más te acuerdas de tu primera vez con la ¿Sabes qué también tecnología? era un goce? Como eran el antivirus de antes, era el típico, la base del La base de antivirus ha datos sido de virus actualizada. ha sido actualizada, Siempre sí, sonaba ¿verdad? eso, era un goce, o sea, Y siempre, siempre se prendía siempre, y sonaba eso, sí es verdad. ajá, ahora es como que ya nadie tiene ni antivirus, así vivimos todos hackeados, robados las claves Como el y no pasa nada. Windefender. No, Lo mejor que yo sí tenemos. tengo antivirus porque me ha pasado muchas cosas. Si podemos hacer un día un capítulo de todas las veces que te han hackeado, eso sería Sí, un goce, sí, porque sí, me cae de risa chuta. todo lo que pasó. Es- ¿Qué más? Tu primera vez con la tecnología. ¿Sabes cuál fue mi primera vez así, lo caso? Cuando tuve la primera vez un MP3. Ya he de haber tenido quizás unos Ah, sí es 12 verdad. años, pero puf, me sentía lo máximo. Y era un MP3 que tenía literal, funcionaba con una pila y era en forma de USB. Entonces le conectabas a la computadora, descargabas música Ya. y, ay, pero te hablo que entraban que quizás 10 11 canciones, pero Ujú. ya pues ya era lo máximo, te sentías una bestia porque antes de eso eran los CDs o los cassettes y el CD vivía rayándose. No sé si alguna vez te conté, pero un hack para arreglar un CD rayado era meterle a la congeladora. No, no, Suena no. súper ilógico, pero le dejas toda la noche en la congeladora, Ya. luego lo sacas y dejas que no, porque no se descongela, o sea, no se cristaliza, pero como que esa capita de agua que se hace sobre el CD, no sé, lo arreglaba antes y luego lo dejabas que se descongele y funcionaba el CD. No me preguntes cómo, por qué, qué Wow. explicación científica tiene, no sé, pero era una bestia eso. Vamos a Quizás ahora ya probarlo. a nadie le sirve. Quizás ya a nadie le sirve, porque ya quién tiene CDs hoy en día, ¿no? Oye, ¿te Pero, acuerdas que antes la gente guardaba, o sea, tenía como un estuche de CDs para la computadora? Los claro, para la drivers de las computadora, claro, impresoras, también. para el carro, Claro. para el carro, los drivers de las impresoras, los sistemas operativos, etcétera, etcétera. Pero de lo que hablabas de tu primer MP3, ya me acuerdo antes. Había Ujú. uno como, no sé, era un aparatito que tenía hasta linterna, le ponías audífonos y tenía radio. Ah, y sí, sí, que era como medio, abajo era cuadrado y terminaba así como en arco en la parte Ajá, alta. ajá, ajá. Sí, 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 Es sí, como el que Webby eso era más o muy menos. famoso, así como el Webby. Pero sí, 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 era un cague esa cosa. Y es Sí, verdad, tenía radio. Ahora, por ejemplo, escuchar la radio es jodidísimo porque ningún celular tiene radio. claro, o sea, ahora hay aplicaciones que se Ah, conectan a la radio, pero no es lo mismo, no es lo mismo porque si no tienes internet valiste gato. O sea, de ah, hecho, antes los celulares venían con radio. Incluso los celulares venían para usar como control remoto de cualquier televisión tele. con el Ah, infrarrojo. Y había el infrarrojo. O sea, antes no había el Bluetooth, eso había es el épico. infrarrojo. Sí, sí, sí. Claro, si eres de los 90 de ley, alguna vez te pasaste un video o una canción por infrarrojo y era como que mínimo unos 10 minutos los dos celulares no se podían mover, estaban frente a frente, pasándose ahí una canción o algo así. Era Sí, un de goce eso. ley. Y que cacha eso, o sea, la gente de ahora no cacha que es el infrarrojo, ¿no? Creo que Claro. mucha gente no cacha cómo funciona un control remoto. Y eso es lo que usa Porque el ahora incluso los infrarrojo. controles remotos de ahora he visto que ya funcionan incluso con la red de la casa. Es como que ya Ah, no, o sea, hay unos, ajá, que ya funcionan con la red de la casa, ya no necesitas ni siquiera que, por ejemplo, estás full lejos, ya no necesitas estar cerca para un alcance o algo así. no, qué Ya hay loco. de todo ahora. Sí, sí, sí. Sí, ahora estamos muy dependientes del internet, la verdad. Creo Oye, yo, pero no volviendo sé. a este rojo, era un cague de risa, ¿te acuerdas que ya, por ejemplo, ya estaba por pasarse la canción o el video o lo que Le sea, movías. y te movías un poquito al final y se iba todo al carajo y el archivo era desde cero de nuevo.
Era un cague de risa, eso era buenísimo. De ahí, ¿sabes qué me acuerdo que hablamos ahorita del infrarrojo? Ahí apareció el PS4 Vita, creo que era el que era como chiquito. Era el Vita. ¿Cuál? El Ah, el PlayStation PlayStation. Vita. Ajá. Sí, 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 sí. Pero Ahí, antes había el PlayStation portátil, el PSP era primero. el PSP. Ahí tenía un amigo un montón de videos. No, no sé si preguntar qué tipo de videos te... Llevaba al colegio y ahí metía los videos, ajá. Sí, era un cague, pero yo también tenía el PSP y era una bestia, la verdad, pero yo tenía como que con chip. Y en esa época era como que podías descargarte los juegos de internet y tenías como que todos los juegos y era súper bacán esa Pero cosa. ese no venía con cassette, no era como que se abría como la tapita de atrás y le metías un Sí, cassette. sí, y también tenía como memoria expandible. Y era esta tarjeta micro Ah, SD. O sea, por eso no es tan antiguo ese. Porque, ah, claro, quizás el PlayStation portátil salió después del PlayStation 2 o por ahí. Entonces no creo que sea tan antiguo. Igual, o sea, en consolas, el PlayStation 1, no sé si te acuerdas del primero que salió, que era la típica cuando empezaba a cargar el CD y empezaba la musiquita de tum, PlayStation. Exacto. ajá. Y era como que te quedabas así, Por mierda, que favor, que funcione. pase, por favor, y Ajá. que Y cuando pase. pasaba era como que ya, bien, ya pasó. Y era un goce. Yo Me me acuerdo acuerdo. cuando tuve el PlayStation 1, jugaba full Spider-Man 1. Amaba ese juego, lo amaba. Pero mis papás no me habían comprado ahí ¿Te acuerdas que antes había la memory card para guardar el progreso del juego? Entonces yo Ajá. no tenía eso. Y era como que todos los días llegaba del colegio y me ponía a jugar otra vez desde cero todo el juego para ver si No, algún día lo acababa. ya. Sí, y era una mierda. Hasta que, por suerte, ahí los juegos de Play eran la típica. Siempre ponías el chip a la consola. Entonces ahí costaban, creo que $1, 2.50 o algo así el juego. Hasta que un día, cacha, le dejé toda la noche prendido al Play porque dije, ya no voy a repetir mañana. Le dejé todo el día prendido al Play con el juego corriendo, cuando al día siguiente llego y olía quemado. Y dije, mierda, ¿qué No, pasó? el Abro disco. la tapa del disco y cacha, ¿te acuerdas que tenían como un papelito pegado sobre el CD? Sí. Y eso se había No, quemado de eso en toda el la disco. noche. Sí, qué mierda. Y me tocó pagar el Play, o sea, la final fue una cagada. Literal, me tocó esperar a que mis papás me compren como que la memory card, comprar otra vez de Spider-Man, otro juego, para poderlo acabar, porque amaba ese juego, era buenísimo. Yo una vez creo que me tramé con ese juego, la verdad. No podía dormir porque veía así como las luces, porque era en Nueva York, ¿no es cierto? Era como que iba en Nueva York y te metías en los edificios y había bueno, creo, una vez no Creo que la podía primera dormir. misión era en el banco o algo así, Ajá, que tenías ajá, que sí, sí. entrar al banco sin que te cachen o algo Sí, así. era Sí, sí, full sí. chévere, pero creo que me fue mal en ese juego, la verdad. Una vez, yo me acuerdo ya los últimos niveles era con que tenías que huir de Venom y te perseguía Venom, así ya creo que cuando le succionaba, o no sé cómo decirle al rojo, al otro sujeto rojo, era buenísimo. Ya. Y esa huevada te perseguía, pues. Entonces, ese era de los últimos niveles, me acuerdo. Pero era súper bacán el juego, lo amaba. Oye, yo me acuerdo que ahora que hablas del Play 1, había dizque un hack donde supuestamente estaba como que ya empezaba a leer y le abrías al CD y le volvías a meter para que arranque. O sea, no abrías la tapa. Claro, abrías la tapa porque tenía un botoncito para abrir la tapa. O sea, me acuerdo que era Ya. a la izquierda era el de prender, a la derecha era el de abrir la tapa y en el centro era el este. El Y, disco, ajá. ajá, y ya escuchabas que empezaba a leer y le abrías y como que le Ah, dabas, sí. le dabas manivela al disco y le Y cerrabas le de dabas nuevo. tú al play. Qué bueno. Y ahí, No, ahí eso sí no pasaba. fue. Ajá, ahí pasaba. De ahí, antes de eso, claro, había el Nintendo. Y para que funcionen los juegos tenías que soplar los cassettes, porque si no, no funcionaban siempre. Pero lo bueno de aquí de Ecuador era, como tú dices, era la piratería, porque qué bestia chuta. Si no, Hola, un juego era. No, yo creo que más en Ecuador. Pero un juego así era bien carito. Bueno, ahora que veo cuánto vale un juego, digo, aún son full caros, ajá. Y creo que ajá. antes no eran tanto como son ahora. Y aún así, aún compramos full. Sí, sí, Entonces o sea, sí, sí, es verdad. cacho que ahora sí la gente ya no es tan pirata, pero hay creo que todas las consolas tienen chip, ¿no? Porque el otro día me enteré que el Switch tiene, Soy tiene todo. chip. El uno tiene chip. Y te puedes bajar Sí, pero todos los viste, juegos. ajá, pero el Switch 2, viste lo que hicieron. Ahora tú cuando compras ese, firmas como al momento de aceptar términos y condiciones.
firmas una cosa en la cual tú aceptas que el hardware no es tuyo, sino es de Nintendo. Entonces, de esta forma, si tú le pones el chip y ellos cachan que tienen el chip, te bloquean la consola. Y como no es tuya, no puedes demandar ni nada para que te devuelvan la consola. Entonces, es una Pero, mierda. ¿eso cuándo les ha impedido a la gente hacer trampa? Sí, sí, es verdad. Pero bueno, son más intentos de quizás arreglar eso. Pero bueno. ¿Sabes qué también me estaba acordando ahorita volviendo al tema de los celulares? ¿Te acuerdas que había un Nokia que tenía a los lados cuatro Luces. como partes de caucho exacto que tenían luces y el teléfono por poco y bailaba con el ringtone? Literal, ajá. Qué bien, Y la gente ese cogía en las caídas, porque así les llamábamos antes. En las no sé si caídas aún les ponían el suelo y les daban vueltas así, y esa cosa. Era full chévere ese teléfono. Ponte, yo una vez tuve el Nokia Express Music, que era súper delgadito y tenía a un ese lado sí era el play. bacán. El play, Ajá, pasar de ajá. canción, retroceder. Sí, sí, yo también tenía. Era súper bacán ese teléfono. Ese en rojo tenía, y bueno, a la semana me robaron. Sí, Pero, era rojo con negro, como te gusta. Pero, oye, ese teléfono te robaban full, porque yo me acuerdo, fue la primera vez que me asaltaron, yo tenía ese teléfono y me robaron. Sí, 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 es ah, verdad. y de ahí me acuerdo que primero tuve el rojo y después tuve el azul. Era lo mismo, pero en azul. Pero más Ah, ya, bacán era el rojo. O sea, el rojo. se veía más chévere el rojo. De ahí Y me luego creo acuerdo que que había las nuevas unos celulares que todos, se abrían. Eran para arriba. igual del No, Express Music. del Nokia, ajá. Se abrían. Sí, sí, creo. Sí, sí, sí. Porque el que me acuerdo era no sé si alguna vez viste el Sony Ericsson, que tenía Me también, suena. Negro con tenía naranja. exacto, ese mismo, ese Ajá, mismo. ajá, Era me una suena. máquina Sí, sí, ese sí, sí, teléfono. sí, Ese también. me suena, me suena eso. Pero ya estamos hablando ya de teléfonos ya más Claro, avanzados. pues Este ya creo que tenía Bluetooth, puede ser. puede O ser. también era infrarrojo. No, No, no sé, no, no me a acuerdo. unos sí tenían las dos, infrarrojo y Bluetooth. Claro, hubo una buena época que tenían las dos. Ahora, cacho, ya ni siquiera tienen el jack para auriculares. Es como que, qué Sí, qué mierda. tontera. Y si quieres escuchar, no puedes cargar y escuchar música al mismo tiempo. O sea, Claro, o sea, si es por que quieres el con jack, audífonos, ajá. O no sea, poniendo de lentes. hecho creo que sí hay unos adaptadores que te permiten, pero ya no es lo mismo. Yo no sé por qué le quitaron el jack de los audífonos. Y incluso ahora los teléfonos, por ejemplo, yo tengo un Samsung, ya no puedes como que expandir la memoria, que era lo chévere de los Samsung hace algún tiempo, que Claro, decías, me compro el más bajito y le pongo una memoria de 1 tera, me invento. Y claro. ya, y yo por eso compré de 128. Y digo, ¿y ahora dónde está, dónde está el hueco para Qué ponerlo? mierda. Ya no había hueco, ya nada, ya Claro, tocó. eso aprendieron de Apple, porque Apple fue el primero que sacó esto de que no podías expandir y te mueres con la memoria que tenga el teléfono. Sí, Entonces, literal. ya pues, y con eso te obligan a comprarte uno mejor o el más Y caro. de hecho Apple se volvió bien miserable, oye, porque al principio sí daba cargadores y ahora ya no da ni cargadores. O sea, Ya el cable por poco y agradece, huevón, que te manda un cable. Chucha. Sí, sí. Agradece que te pongo los manuales porque, chuta, ya por Eso sí poco te te llenan manda. siempre de putos manuales. O sea, como que alguien leyera, eso son botas de una. Nunca nadie lee. Por poco ya te dicen, ya, bueno, le voy a cobrar $1 por el manual, por el papel, o sea, Ajá. ajá. Oye, y volviendo hacia atrás, ¿alguna vez tú usaste disquetes? Sí, cierto, sí usé disquetes para los deberes de inglés y de computación, porque ahí guardabas los Word o el Paint que hayas hecho. Exacto, lo que te manden, ajá, y llevabas en disquete, pero te acuerdas que los disquetes también si le maltratabas mucho, esa pendejada se perdía, o sea, se dañaba la información y valió. Es que la cosita esa La se tinta se dañaba y dañaba. ya, y también había la típica que tú podías ponerle seguro, entonces tenía un Ah, sí, sí, botoncito a es un cierto, lado. para escritura y lectura, o algo así Ajá, era. ajá, y era como que no, por ejemplo, alguien te puso o le cambió, hecho el chistoso y no podías guardar ahí y ya valiste. O la típica, la típica de un niño que no conoce las computadoras, que que ibas al ciber, porque antes habían los ciber, ahora ya no hay tanto, pero antes había,
y veías que tenía el ciber un montón de juegos y copiabas eso en una USB, los accesos directos, llegabas a la casa y no Ah, sí, sí, servía. sí, eso era un clásico. Llegabas a la casa y decías, mierda, ¿por qué no sirve? Y según tú era una bestia porque te copiaste toditos los juegos en 10 segundos, pero solo eran los accesos directos. Claro, claro, tú no entiendes cómo sirve cuando eres chiquito la tecnología. Yo, por ejemplo, pensaba que si borraba del escritorio un juego ya estaba borrado De todo el juego, de de toda la todo. Y computadora. luego me dijeron, no, en el panel de control hay que desinstalar. Y yo, ah, ya, gracias. Claro, es que así son las primeras veces. Las primeras veces no sabes qué hacer. Sí, las primeras Así. veces a veces duelen, pero son bonitas. Siempre la recuerdas. Sí, sí, sí. Sí, creo que con eso estamos, hemos hablado bastante y ha pasado el tiempo full volando de la primera vez con la tecnología. No sé si se nos queda algo, la verdad, ahí. Así que a los que siempre nos comentan y a los que solo nos ven y no nos comentan, coméntenos ahí que se acuerdan ustedes de su primera vez con la tecnología. No serán mal pensados. Vamos a hacer un segmento de primeras veces, pero esta vez de la tecnología. Así que eso por mi lado, Luis Fer, tú que tienes que decirles a los muchachos. Y de mi parte igual, agradecerles por el apoyo que seguimos recibiendo. Sigan dándole like, sigan comentando, sigan viendo los videos y pongan ahí qué primera vez quieren que hablemos, siempre y cuando sea, que se pueda hablar, no que no sea funable o que nos vayan a bloquear, Como pero las bolitas del mouse. claro, así como cuando él se va recordó que se robaba toditas las bolitas del mouse No, nunca, nunca me y se robó las la bolita del guardaba. mouse. Me parecía indignante eso. Algo inaceptable, pero está bien. Eso, y agradecerles a todos y nos vemos la siguiente semana en un nuevo capítulo de Webby Ando. Recuerden buscarnos como Webby. @Webby Podcast y cuídense mucho. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Me desperté sin ganas de pensar, pero el Webby me llamó para grabar con un café y los lentes torcidos. Hablamos de todo y de nada, bienvenido. Hueviando, donde se habla sin rumbo, pero con flow. Hueviando, ni sabemos a dónde, pero igual vamos, bro. Se me quemó el arroz por estar pensando si los fantasmas también andan hueveando. Hablamos del tiempo, de ovnis y memes y de por qué los gatos dominan las redes.